Todo el pueblo a nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús, pasa a vosotros. Acomódense, hermanos. Es un gozo, hermanos, poder saludarles a todos en general, a todos los hermanos, donde quiera que nos están viendo a través de las redes sociales y los que van a ver. Nos es un gozo, hermanos, compartir la palabra de nuestro Dios en esta ocasión, esperando pues que dediquemos nuestro tiempo a meditar en las enseñanzas que el Divino Maestro nos ha dejado, hermanos, para cada uno de nosotros, como una guía, como instrucciones, por las cuales podamos caminar seguros en este camino que nos lleve a una salvación y también a la vida eterna. En esta hermosa hora, hermanos, vamos a estudiar unos minutos la palabra de nuestro Dios, esperando que pues pongamos toda la atención, meditemos a la palabra de nuestro Dios, y quiero invitarles a que reflexionemos a través de lo que las Escrituras nos va a enseñar, ya que ella es la que nos guía a toda verdad. Ella es la que nos guía, hermanos, para poder alcanzar la vida eterna. Vamos a estudiar un tema que lo tenemos centrado allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 32. Este es un texto muy conocido y es un tema también muy conocido de nosotros, pero que es necesario que siempre, hermanos, lo escudriñemos, lo meditemos, pues aunque ya lo sepamos, aunque ya lo conozcamos, pero es importante compartirlo para aquellos que también no han conocido, para las generaciones que están creciendo, que tengamos la instrucción de nuestro Dios, enseñanza en la sana doctrina, y que esto nos lleve, hermanos, hacia alcanzar aquella promesa de la vida eterna. Primero los Corintios 10:32 vamos a tomar nuestras escrituras y comenzaremos con este versículo. Dice así la palabra de nuestro Dios: sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. El tema, hermanos, que vamos a estudiar en esta tarde, en esta ocasión, es titulado el nombre bíblico para la iglesia de Dios. ¿Cuál será el nombre bíblico que Dios ha dejado a través de su palabra? Hay muchos nombres, hermanos, que hasta el tiempo actual en que vivimos son muy bonitos, nombres muy llamativos, nombres muy presentables, que cuando lo escuchamos, hermanos, pues a veces nos sorprendemos y decimos, qué nombre tan bonito. Pero ¿será ese nombre el nombre bíblico para la iglesia que Cristo fundó? Precisamente hoy vamos a conocer a través de este estudio cuál es ese nombre. Sí, porque la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios, hermanos, no tiene cosas que no podamos entender y que no necesitamos forzar las escrituras, porque ella misma se define por sí sola, pues es la mente de nuestro Dios. Entonces, el nombre bíblico para la iglesia de Dios, aquí en este texto encontramos perfectamente este nombre definido. Se llama iglesia de Dios. Y así lo vamos a corroborar en otros pasajes con este único nombre, siendo el nombre, hermanos, que es la palabra o categoría gramatical con que se designan o se dan a conocer las cosas, las palabras, y pues que la iglesia o la congregación, hermanos, de los fieles de una religión, en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, encontramos perfectamente definido el nombre que la boca de Jehová nombró y puso a su iglesia. Y en este versículo, prácticamente, hermanos, lo encontramos como lo vamos a encontrar en otros versículos más.
Pero antes de seguir con esto, hermanos, del nombre nuevo que la boca de Jehová nombró, pues quiero decirles también que antes de la era cristiana, como todos ya sabemos, en el tiempo del antiguo pacto, ciertamente, hermanos, Dios ha tenido un pueblo, ha tenido una congregación. Y este pueblo se ha identificado no con otro nombre, sino con el nombre de nuestro Dios. Cuando leemos allá el registro bíblico en el libro de Génesis, en su capítulo número 4, versículo número 26, dice la palabra de nuestro Dios: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Del nombre de nuestro Dios comenzaron a llamarse los hombres desde el antiguo pacto. Y esa descendencia de hijos de nuestro Dios se conoció con los nombres, hermanos, de hijos de Dios, congregación de Dios, pueblo de Dios, el Israel de Dios, como dice Gálatas 6:16. Pero siempre el nombre de Jehová, el nombre de nuestro Dios, fue invocado sobre ese pueblo. No en su totalidad, pero sí llegó un tiempo cuando el pueblo fue dividido en dos grupos, 10 tribus y 2 tribus. Y la mayoría de este pueblo, las 10 tribus, se desencaminaron a conocer lo que su palabra nos va a enseñar. Dios, desde ese entonces, al ver, hermanos, que el pueblo de Israel se había desencaminado de sus leyes, de sus mandamientos, y que este nombre tan especial que Dios le había puesto, el pueblo de Israel, hermanos, lo profanó. Entonces Dios tuvo que buscar, hermanos, el medio para seguir su plan divino de salvación. Y dice la palabra de nuestro Dios, lo que profetizaba ya el profeta Isaías en el capítulo número 65, su versículo número 15. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y el Señor Jehová te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. ¿Se te cuenta lo que Isaías estaba profetizando? Que tenía que dejar Dios ese pueblo y tenía que ser sustituido por otro pueblo. Que el mismo Dios tenía, hermanos, que llamar a ese pueblo y lo iba a llamar por otro nombre. Sigue diciendo la palabra de Dios Todopoderoso. En el capítulo número 62 de este mismo profeta Isaías, el versículo número 2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo. Subraya esa parte. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Se da cuenta que iba a venir a existir un nuevo pueblo, un pueblo escogido. Y ese pueblo escogido, sobre de ellos iba a ser puesto un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo no iba a brotar de la mente de ciertas personalidades humanas. No iba a brotar, hermanos, de los pensamientos del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, sino dice la palabra de nuestro Dios que ese nombre nuevo, la boca de Jehová lo iba a pronunciar. Tendría que ser un nombre especial, tendría que ser un nombre único, tendría que ser un nombre, hermanos, con el cual el pueblo de nuestro Dios en el Nuevo Testamento se iba a identificar por todas las edades, mientras esté en su existencia sobre la tierra y en contacto con la humanidad. Ese nombre sería un nombre especial, sería un nombre único. Por ello es que nos preguntamos al principio, hoy cuántos nombres bonitos no hay, pero ¿cuál será ese verdadero nombre que la boca de Jehová iba a nombrar o nombró? Es importante entonces, hermanos, que a la luz de las Escrituras, usted y yo estemos convencidos totalmente a qué grupo estamos asistiendo.
¿A qué iglesia pertenecemos? Legalmente tiene un sustento bíblico el nombre de la agrupación de la iglesia o la religión donde usted pertenece. Es importante que dejemos guiarnos por las escrituras. Es la palabra de nuestro Dios y esto es, hermanos, lo que nos va a llevar hacia la vida eterna. Entonces no es únicamente, hermanos, querer pertenecer solo por el simple hecho de querer pertenecer, sino es que necesitamos conocer quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y que la palabra de Dios respalde lo que creemos, porque dice la Escritura en Juan 7:38, el que cree en mí como dice la Escritura, no como dice el ministro, no como dice el pastor, no como dice el evangelista, como dice la Escritura. Jesucristo dijo: ríos de agua viva correrán de su vientre, de su interior. Entonces es importante que la palabra de Dios sea el que nos va a guiar y nos guíe en lo que profesamos, y que estemos 100% seguros de lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesucristo dijo en una ocasión que en boca de 2 o de 3 testigos consta toda palabra. Entonces, por lo mínimo deberíamos de tener 3 versículos de las Escrituras que nos acrediten realmente el nombre verídico, único de la religión que estemos profesando. Muchos dicen que el nombre no importa, que el nombre no salva. Ese es otro tema muy importante, pero sí podemos decir, hermanos, que el nombre es muy importante. Porque la palabra de Dios dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Entonces es importante que el nombre que profesamos, hermanos, tenga un sustento bíblico. Porque el nombre, dijimos, que gramaticalmente es lo que designa o es con lo cual se dan a conocer las cosas y también las palabras. En este caso, pues el nombre es la identidad de la iglesia. Y si no tenemos esa identidad, entonces ¿cómo daríamos a conocernos ante la sociedad? ¿Quiénes somos? ¿Por qué pertenecemos a este grupo? ¿De dónde vino este grupo? ¿Cómo ha existido hasta los tiempos actuales? Esas interrogantes las tenemos que deducir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, estamos viendo que el profeta Isaías profetizó que tenía que venir a existir un nuevo grupo, aparte ya del pueblo de Israel, y que tenía que ser llamado de un nombre especial que la boca de Jehová iba a nombrar. Ahora vamos entendiendo y quiero regresar a 1 Corintios capítulo número 10, versículo número 13. 1 Corintios capítulo número 10, verso 32, perdón, les dije 13, es 10, 32. La lectura central. Y aquí vamos a entender que en los tiempos de el apóstol Pablo, ya en los tiempos del Nuevo Testamento, encontramos, hermanos, el testimonio de este siervo de nuestro Dios y la clasificación que Pablo da a los grupos existentes en el tiempo ya del apóstol Pablo, del Nuevo Pacto. Dice 10:32, sed sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. ¿Cuántos grupos está nombrando aquí el apóstol Pablo? ¿Cuántos grupos? 3 grupos. ¿Cuál es el primer grupo? Los judíos. El segundo, los gentiles. Y el tercer, la iglesia de Dios. Entonces, dense cuenta en cuántos grupos está nombrando el apóstol Pablo la sociedad de ese tiempo. Los judíos. Los judíos eran, hermanos, los que prácticamente eran de sangre y de raza pertenecientes al pueblo de Israel.
pero también estaban los gentiles o los griegos, como dice otros versículos, por ejemplo Romanos 1:16. Los griegos o los gentiles, ellos eran los que no eran prácticamente del pueblo judío, del pueblo israelita. Y ahora surge un tercer grupo que Pablo lo está identificando con el nombre de Iglesia de Dios. Este tercer grupo, hermanos, es la iglesia, la congregación. Y sabemos, ¿verdad bien, hermanos, que el término iglesia quiere decir asamblea, congregación, los llamados? Entonces quiere decir que cualquiera se puede llamar iglesia, porque si es asamblea, si es una congregación. Pero lo que hace único a este grupo es que se llama Iglesia de Dios. Y eso es lo que le marca la diferencia, que no es cualquier congregación, no es cualquier agrupación, sino que se identifica como la congregación Iglesia de Dios. Y el prefijo de está indicando de dónde procede, de quién emana o de dónde viene. En este caso, proviene de Dios. Entonces no es cualquier grupo. Pero también encontramos aquí, hermanos, que el nombre que se invocó no es un nombre, hermanos, que usted lo va a encontrar ahí como hoy lo encontramos. Es que yo pertenezco a la iglesia de Dios del Evangelio completo. Pertenezco a la iglesia de Dios Pentecostés. Pertenezco a la iglesia de Dios autónoma. Pertenezco a la iglesia de Dios del séptimo día. Pertenezco a la conferencia general de la iglesia de Dios, o iglesia de Dios israelita, iglesia de Dios en México. Bueno, hay un montón de iglesias de Dios, pero que todos tienen un agregado. Dentro de la palabra de Dios no lo vamos a encontrar esos nombres, porque siendo sinceros y honestos, la Biblia no lo enseña, no aparece como una inspiración divina. Entonces estos ya son nombres compuestos, ya son nombres que los hombres le han puesto, han nacido de una mente humana. Y muchas veces nos han confundido a los creyentes, porque dicen, es que el verdadero nombre de la iglesia es Iglesia de Dios, pero el nombre de la organización ya es Iglesia fulano de tal. Déjeme decirle que esa es una enseñanza antibíblica, porque dentro de la palabra de nuestro Dios no encontramos una iglesia y aparte una organización. Más bien la iglesia de Dios está organizada, y no está organizada como lo organizó Pablo, Pedro, etc., sino como Cristo lo organizó. Y eso es muy importante que nosotros sepamos. Entonces, por eso, hermanos, es importante que a la luz de las Escrituras nosotros escudriñemos, como dijo Juan 5:39, para que no seamos confundidos. Y hoy muchos han establecido sus normativas, sus enseñanzas, ya expuestas por un concilio, donde se han denominado con un nombre y un agregado. Al nombre de la iglesia le han agregado y han puesto su organización con presidentes, con secretarios, con tesoreros generales, que se llaman quizás el cuerpo del ejecutivo, el gobierno central, el consistorio de ancianos, el consejo de asesoría. Hay muchos nombres, hermanos, que a la vez parecen ilusionarios y muy bonitos, pero alejados totalmente de las sagradas escrituras. Entonces, volviendo, hermanos, al tema, encontramos aquí que bíblicamente el nombre bíblico para la iglesia es solamente Iglesia de Dios. Ahora bien, ¿cómo comenzó la iglesia de Dios? La iglesia de Dios comenzó, hermanos, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el primero, hermanos, que vino a predicar la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento. Él es el quien trajo esa noticia de salvación. Dice la palabra de nuestro Dios allá en el evangelio de Marcos, en el capítulo número 1, su versículo número 15. Dice, y diciendo, el tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed al evangelio.
Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego dejadas sus redes, le siguieron. Si seguimos leyendo, hermanos, los textos que siguen nos dan la información de la historia cuando Jesucristo comenzó su ministerio en el año 26 y vino a morir en el año 30. Este pequeño grupo, hermanos, sobre los cuales el nombre de nuestro Dios se invocó, o la boca de Jehová lo nombró, que es Jesús, porque Él es el que vino a dar a conocer este nombre. Jehová, conocido del Antiguo Testamento, Jesús, el Mesías, el ungido, es en el nuevo pacto el Jehová de los ejércitos. Ahora dice aquí la palabra de nuestro Dios que comenzó a predicar y llamó 12 apóstoles. Si usted lee el capítulo número 10, verso 1 al 5 del Evangelio de Mateo, ahí va a encontrar los nombres de estos 12 apóstoles. Luego encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 10, versículo número 1. Y después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde Él había de venir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así comenzó, hermano, la iglesia de Dios. Dice la Escritura que aquí designó, llamó otros 70 y primeramente 12. Si usted suma 70 más 12, es un número de 82 personas. Ya era una congregación, ya era una asamblea. Y así siguió la predicación, hermanos. Después que Jesucristo murió, siguieron los apóstoles dando a conocer, tanto que cuando llegó el día del Pentecostés, los que estaban en el aposento alto, dice Hechos capítulo 1, verso 15, que era el número en compañía como de 120 hermanos. Y la iglesia sí continuó, hermanos, creciendo. Este tercer grupo que se llama Iglesia de Dios. Algo importante es que el apóstol Pablo está mencionando ahí, y en ese tiempo usted puede ver que no va a encontrar otros grupos como los que hoy, hermanos, están: católicos, presbiterianos, adventistas, luteranos, luz del mundo. Hay un montón de congregaciones, de iglesias. En ese tiempo no estaban. Solo está diciendo Pablo que estaban los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Los demás grupos que hasta hoy vemos vinieron a surgir después de la Reforma Protestante de Martín Lutero, por el año 1517 aproximadamente. La iglesia de Dios es fundada por nuestro Señor Jesucristo en el año 30. Su lugar de origen fue Jerusalén. Allá principió la iglesia de Dios con el mensaje de Jesucristo y luego el mensaje de los apóstoles. Cuando Jesucristo ya tenía, hermanos, esta iglesia, esta pequeña congregación de estos 82 almas, y antes de su muerte, poco antes de su muerte, Jesús oraba al Padre y encomendaba a su iglesia en sus manos. Y en la oración que Jesucristo manifestó, dice que el nombre de nuestro Dios lo invocó, lo dio a conocer sobre ese pequeño rebaño. Esto lo podemos leer allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, su versículo número 6, versículo número 12 y versículo número 26. Dice: he manifestado tu nombre. Recuérdese que Jesucristo está orando al Padre, y en la oración le está diciendo: he manifestado tu nombre. El nombre del Padre, que es nuestro Dios, lo dio a conocer, que es lo que dice lo que quiere decir la palabra manifestar. Significa dar a conocer una cosa públicamente. Y Jesucristo dio a conocer el nombre del Padre, de nuestro Dios. ¿A quiénes? A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Versículo número 11 y 12. Ya no estoy en el mundo, mas estos están
están en el mundo, es decir, la iglesia. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 26. Y yo les he dado a conocer tu nombre, les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces el nombre de Dios, el nombre del Padre se dio a conocer, se manifestó. ¿Quién lo pronunció? La boca de Jehová, decía ya el profeta Isaías. Desde tiempos antiguos estaba profetizado. Y este nombre, que ya el apóstol Pablo lo está identificando como iglesia de Dios, fue un nombre, hermanos, no inventado, no supuesto. Y lo vamos a seguir viendo, cómo las escrituras nos dan en los versículos siguientes que vamos a ver sobre el nombre, muy claro, muy transparente. No tienen, hermanos, otras cosas más que le vamos a poner o que le vamos a quitar, porque la Biblia es clara. Si el hombre ya no lo quiere obedecer, ya es otra cosa, pero la escritura, aquí está la enseñanza. Y el deber de nosotros es presentarla, darla a conocer, no con la finalidad de rivalidad y decir ser mejores, no, sino es que conozcamos en el amor de nuestro Dios la verdad, que nos pueda llevar al éxito, que nos lleve a alcanzar la vida eterna, porque la salvación es para todos. Y el Señor no quiere que nadie se muera, que ninguno perezca, sino que todos conozcamos esa verdad. El apóstol Pablo dice que si nosotros predicamos esta verdad, no solo se va a salvar el que lo predica, sino también los que lo oyen, dice primero de Timoteo 4:16. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos la doctrina que profesamos, y que en la iglesia donde estamos, la Biblia, la palabra de Dios, nos lo enseña claro. No tenemos por qué argumentar, porque ella se define por sí sola. Si usted pregunta ahora a su pastor, al ministro, 3 textos bíblicos que le diga el nombre de su iglesia, para que usted pueda creer como dice la escritura, y si no estaríamos creyendo como la escritura no lo dice. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Cierto que la iglesia, hermanos, ha tenido mucha enemistad. Mismo Jesucristo lo tuvo. Y también los hombres de ese tiempo, hermanos, como por ejemplo los judíos. Los judíos, hermanos, ellos catalogaban a la iglesia con otros nombres. Pero eso no quiere decir que era el nombre, hermanos, que la boca de Jehová había nombrado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 24, su versículo número 5, podemos encontrar cómo los judíos, los que no creyeron al mensaje del Señor, le daban otro nombre a la iglesia de Dios, al grupo de creyentes de ese entonces. Leamos cuál era el nombre que ellos le decían, los judíos no convertidos. Hechos 24:5 dice: porque hemos hallado que este hombre es pestilencial y levantador de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y príncipe de la secta de los nazarenos. ¿Se dan cuenta qué identidad le daban los judíos? La secta de los nazarenos. Pero la iglesia no se llamaba la iglesia del Nazareno o de los nazarenos. ¿Por qué le decían así? Porque Jesucristo nació en Nazaret, y por eso se le conocía como el Nazareno. Y como ellos profesaban las enseñanzas que Jesucristo les estaba enseñando, por ello la gente le decía los nazarenos. Pero no era el nombre realmente, hermanos, que la boca de Jehová había nombrado sobre de ellos. La gente le daba esos títulos. Como hoy a nosotros, hermanos, la iglesia de Dios, la gente nos tilda de otros nombres. Por ejemplo, muchos nos dicen los sabáticos, porque guardamos el sábado. Pero ese no quiere decir que sea el nombre de la iglesia,
sino la gente de allá afuera nos identifican con eso porque guardamos el sábado, pero no es el nombre de la iglesia, y no por eso la iglesia se va a llamar así con ese nombre. Su nombre bíblico es Iglesia de Dios. También en Antioquía dice la palabra de nuestro Dios que le dieron otro título. Eso lo podemos leer aquí en Hechos capítulo 11, su versículo número 26. Dice: y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Aquí dice fueron llamados cristianos. ¿Por qué? Porque profesaban las enseñanzas de Cristo. Y Cristo, todos sabemos bien, hermanos, que el término Cristo quiere decir Mesías, ungido. Entonces, como traían las enseñanzas del Mesías, como traían las enseñanzas de Jesús, por eso la gente le llamaron los cristianos. Pero es decir, la gente gentil, los de Antioquía. Pero dentro de ellos se identificaban con el nombre de Iglesia de Dios, lo que la Biblia enseña, y cuando ellos predicaban y enseñaban este nombre. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros sepamos esto y que no nos vayamos a confundir, que por eso la iglesia se puede llamar de este nombre, otro nombre, o le vamos a agregar. No, la Biblia es muy claro y está haciendo los paréntesis quiénes eran los que nombraban a quiénes, pero dentro de ellos conocían perfectamente las instrucciones de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, recibida y enviada del cielo, la doctrina que ni fue de Jesús, sino que Jesucristo lo recibió del Padre y se lo dio a conocer a la gente, a los creyentes de ese tiempo. Entonces, es por ello, hermanos, que aquí lo identificamos con el nombre de Iglesia de Dios. Ya Pablo lo dijo y lo vamos a seguir constatando, hermanos, leyendo otros versículos más, que este fue el grupo entonces de cristianos o discípulos de Cristo, o los que seguían las enseñanzas de Jesús de Nazaret, los que formando el pueblo de Dios llevaron el nombre de Iglesia de Dios, no llevaron otro nombre. La iglesia de la cual el apóstol Pablo también sigue dando testimonio, diciendo que antes de su conversión al cristianismo, Pablo persiguió a esta iglesia. Vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo número 13. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Vuelva a leer ese texto y mire ahí detenidamente si tiene Iglesia de Dios con otro nombre, otro agregado. Y usted no lo va a encontrar porque la Biblia no lo enseña así. Entonces, por ello, hermanos, sabemos bien que la iglesia de Dios es la familia de Dios, son los hijos de Dios. Y la iglesia de Dios, hermanos, no es una secta. La iglesia de Dios no es una rama protestante. La iglesia de Dios no es una organización religiosa. La iglesia de Dios no es una comunidad de fe. La iglesia de Dios no es una cooperativa, un hospital, etcétera, etcétera. La iglesia de Dios es la familia de Dios, los hijos de Dios, como dice Efesios 3, 14 y 15. Aquí el apóstol explica y dice: por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Efesios 3, 14, 3, 13 y 14, 3, 14 y 15. Aquí Pablo está hablando de la familia, de la parentela, que es el sinónimo de familia, del cual dice aquí la Escritura, es nombrada toda la familia. La versión Reina Valera 1960 traduce este texto y dice: de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Entonces, allá arriba en los cielos existe una familia.
Pero no vayamos a pensar que son los difuntos que murieron y que ya están allá a la diestra del Padre, o Moisés, Elías, etcétera, como por ahí se creen. En los cielos sabemos que ningún ser humano lo está habitando hasta el tiempo actual. Entonces esta familia es la familia, hermanos, angelical. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines son ángeles de Dios, no son ángeles de los hombres, ángeles de Dios. Y miren el prefijo de Dios, provienen de Dios, son de Dios, dependen de Dios. Esa familia se identifica con que son propiedad de Dios. Ahora la familia sobre la tierra es la iglesia. Y por eso lleva el nombre Iglesia de Dios, porque es de Dios, no es de los hombres. Y con esto, hermanos, queda demostrado que Dios es un Dios de orden. Es un Dios que realmente, hermanos, nos va a guiar por el camino como debe de ser, en el camino de la verdad. Entonces, de esta familia es la que el apóstol está testificando su testimonio, que antes de su conversión, dice, hermanos, que él persiguió a la iglesia de Dios. Aquí no dice yo perseguía a la iglesia fulano tal. Hoy cuántas iglesias, hermanos, quieren ostentar ser la verdadera iglesia. ¿Cuántos dicen que nosotros somos los primeros? Y muchos hasta se halagan porque dicen que nosotros tenemos el primer registro. Pero es un registro, hermanos, de hombres. No es un registro bíblico. Yendo a las escrituras, el hombre que está peleando no tiene sustento realmente legal, bíblico, como dice la palabra de nuestro Dios. Y nosotros no estamos peleando un registro, hermanos, material, un registro o una voz jurídica. Nosotros estamos luchando por defender la verdad, este nombre santo, este nombre único, que se identifica en las escrituras como Iglesia de Dios. Y eso es bien importante, hermanos, que nosotros luchemos, que contendamos eficazmente por este nombre que fue dado una vez a los santos. Entonces Pablo no menciona otro grupo aquí. Esta iglesia, como dice Hechos 20:28, es la que fue comprada con la sangre de Cristo. El precio de ella fue, hermanos, la sangre del derramamiento de la sangre de Jesús. 1 Corintios 15:9. Hay 12 textos bíblicos, hermanos, que nos hablan sobre este nombre bíblico, Iglesia de Dios. Pero no nos vamos a leer los 12 textos. Vamos a ir leyendo algunos textos que nos van corroborando. Como dije al principio, en boca de 2 de 3 testigos consta toda palabra. Vamos a ver 1 Corintios 15:9. ¿Qué sigue diciendo aquí? Dice así la carta del apóstol Pablo a los Corintios. 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. ¿Le encuentra otro nombre más? No hay. Solo es Iglesia de Dios. Punto. No tiene más agregado. No tiene un paréntesis, no tiene un número. No, hermanos. Solo se identifica como Iglesia de Dios. Entonces, Iglesia de Dios es el nombre y no otro. Esto sí que quede bien claro, iglesia, ese es el nombre y no otro, por el cual se conoce hasta el tiempo actual y se va a seguir conociendo el pueblo de Dios o la iglesia de Dios por todas las edades, no con otro nombre. Pablo, al dirigir sus cartas, sus epístolas pastorales, les da, hermanos, el siguiente tenor. 1 Corintios 1:1 y 2. ¿Cómo los identificaba el apóstol cuando enviaba sus cartas? 1 Corintios 1:1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro.
Cuando Pablo enviaba sus cartas, le está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, como que si a nosotros nos enviaran una carta, o nosotros enviáramos una carta, y vamos a decir a la iglesia de Dios que está en el Distrito Federal, a la iglesia de Dios que está en el estado de Chiapas, o en cierto lugar, a donde sea nuestra dependencia, colonia, ejido, barrio, municipio, pero va a ir dirigido con el nombre a donde está situada la iglesia. En ese tiempo la iglesia estaba diseminada por Éfeso, Corinto, Tesalónica, en diferentes lugares como hoy lo está, hermanos. Y Pablo lo dirige y se los envía. Si fuera una carta local, lo mandaríamos al municipio de dónde. Si fuera nacional, sería, hermanos, al país de México. Si fuera una carta internacional, entonces estaría dirigida a lo que es, hermanos, el continente, por ejemplo, a la iglesia de Dios en todo América. Y así sucesivamente se identificaba el apóstol, pero el nombre va ahí, a la iglesia de Dios. Y siempre el nombre es iglesia de Dios, hermanos. Entonces es importante que nosotros, hermanos, retengamos este nombre, porque hoy en el tiempo actual hay muchos nombres, hermanos, que han brotado, y nombres nuevos, nombres modernos, que los hombres le han puesto. Nosotros tenemos que seguir siguiendo las enseñanzas de Jesús. Nosotros no venimos siguiendo, hermanos, administraciones, porque las administraciones están constituidas por los hombres. Venimos siguiendo las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del divino Maestro. Aunque la iglesia en su recorrido histórico, hermanos, quedó por 7 etapas, desde la de Éfeso hasta la de la Odisea. Y por la gracia de Dios hoy nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo de la última etapa de la Odisea. La iglesia ha tenido su historial, hermanos, y ha pasado por momentos difíciles de persecución. 1260 años de persecución, hermanos, que comenzó desde ya del lejano oriente. Y eso llevó, hermanos, a mucho tiempo, hasta 1814 aproximadamente. Y ahí la iglesia, hermanos, pasó por severas persecuciones. Muchos perdieron sus vidas por defender esta doctrina, por defender esta fe. Pero la iglesia de Dios, hermanos, jamás ha sucumbido. Hasta el tiempo actual en que vivimos, la iglesia de Dios, hermanos, ha tenido muchas ramificaciones. Y es aquí donde ha venido, hermanos, las divisiones, los pleitos, que cada día, hermanos, se siguen ramificando. Porque hoy cada quien quiere tener su grupo, cada quien quiere ser su líder, su dirigente, y cada quien va buscando los medios económicos. Por ello, hermanos, vienen las divisiones, los pleitos, porque cada uno va buscando los beneficios personales. Pero gracias a Dios nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, no estamos buscando, hermanos, las grandezas, ni estamos buscando los recursos económicos. Nuestro deber es predicar a Cristo. Nuestro deber es dar a conocer y seguir las enseñanzas del Maestro para poder alcanzar la salvación. Cierto que de 1861 la historia data, hermanos, de todos los agregados que hasta hoy se desprendieron. De 1800 hacia atrás no encontramos ninguna iglesia constituida, registrada ante Secretaría de Gobierno con voz jurídica, porque la iglesia no lo tuvo. Pero hay profecías que tuvieron que cumplirse. Por ejemplo, en la etapa de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo número 3, encontramos este mensaje dirigido a la iglesia de Filadelfia. Y dice así el capítulo 3, versículo número 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras,
He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo y para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, del cual desciende del cielo, de con mi Dios y mi nombre nuevo. Una puerta abierta, hermanos, es una oportunidad concedida. Y esa es la que tuvo históricamente la iglesia de Dios a partir, hermanos, del cese de la persecución. Ya de 1788 que se constituyó una carta magna de libertad, de expresión, de libertad de creencias. Y eso sirvió, hermanos, como una puerta. La iglesia comenzó a emigrar de Europa hacia América, que era este continente que estaba recién descubierto por Cristóbal Colón. América, hermanos, fue el centro donde muchos vinieron a refugiarse. Y aquí se dio una libertad de expresión. Y ha llegado hasta nosotros hoy, hermanos. Pero lastimosamente es que ya por 1860, 1861, por pleitos entre Iglesia de Cristo del Séptimo Día, Iglesia Adventista del Séptimo Día, ahí comenzaron, hermanos, los disturbios y por ahí comenzaron los primeros agregados que se dio. Y es lo que hoy muchos están peleando, pero olvidan lo que la profecía, hermanos, está diciendo. Yo he hecho de ti los que se dicen ser judíos y no lo son, porque son sinagoga de Satanás y mienten. Se estaba llegando, hermanos, el tiempo también en que esta etapa de esta iglesia se iba a ir cerrando y comenzaría el tiempo, hermanos, de la Odisea, juicio de nuestro Dios, tibieza, orgullo. Por eso estamos viviendo tiempos de pleitos, tiempos de divisiones, tiempos de discordias, tiempos de enemistades, porque la profecía así lo remarca. Pero dice la Escritura, al que venciere. Entonces necesitamos ser vencedores. Y si usted ve el mensaje siguiente de la iglesia de la Odisea, se hace una recomendación a que compremos oro afinado en fuego. Y esa es la doctrina verdadera, la doctrina pura, hermanos, purificada en horno de tierra 7 veces. Y eso es lo que hoy se ha manchado en muchos grupos que se dicen ser de la iglesia de Dios. Eso llevó, hermanos, a ciertos jaloneos entre 1861 en adelante en los Estados Unidos, porque muchos se fueron tras sus orgías, pero otros sostuvieron sus fe. De tal manera, hermanos, que la iglesia comenzó a quererse organizar, y es ahí donde empezaron a existir todos aquellos registros, pero de hombres. Y eso ha llevado, hermanos, a pleitos. Muchos no entienden que el registro, hermanos, hasta el tiempo de las iglesias es un proyecto ecuménico, y eso es lo que ha llevado a la ramificación de la iglesia. Y lamentablemente estamos viviendo en estos tiempos. Pero la Escritura dice también al mensaje de la Odisea que nos pongamos colirio en nuestros ojos para que veamos. Y no se está hablando de estos ojos literales, sino de los ojos espirituales del entendimiento, porque cuando se están cegados sus ojos hasta hoy, y si usted les predica esta verdad, luego dice que es mentira. No sé de dónde lo están trayendo, lo están inventando, porque los ojos, hermanos, están ciegos. Pero el colirio que aquí nos recomienda es la enseñanza, es la ley, es la palabra de nuestro Dios, para que veamos el tiempo que estamos viviendo y que no es tiempo, hermanos, de dormir. Tiempo nos hace falta, pero a partir de 1933 se llevó a cabo una gran división también ya en los Estados Unidos, por querer ir a poner un cuartel, hermanos, en Jerusalén, bajo el nombre de 70, de 12, de 7. Y si ahí se ha desprendido, hermanos, las iglesias que hasta hoy se conocen como iglesias de Dios judías, mesiánicas, israelitas. Y eso ha llevado a fraccionar la iglesia en ramificaciones.
Pero los que hemos entendido la palabra, entendamos, hermanos, que no vamos a seguir aquello, hermanos, que realmente no es enseñanza de Dios. Porque a partir de 1800 para atrás, hermanos, no vamos a encontrar la iglesia registrada. No lo vamos a encontrar que Jesucristo lo haya llevado ante una secretaría. En otros temas se han expuesto las enseñanzas que eso afecta a nosotros. Se pasa sobre encima del nombre y por eso muchos nombres cambiados, solo para satisfacer el gusto de los hombres, pero a nuestro Dios eso no es de su agrado. Entonces, el nombre, hermanos, que hoy encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios es Iglesia de Dios. Y como ya les dije, muchos nombres hermosos y llamativos se les podría poner a la iglesia por parte de los hombres, pero si el mismo Señor nos ha dado, hermanos, su enseñanza y nos ha dictaminado el nombre que debe llevar su iglesia, no tenemos por qué desecharlo, no tenemos por qué pasar por alto, sino glorificar su santa voluntad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, hermanos, y con esto terminamos. Dice: y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Pablo está identificando aquí a la iglesia de Dios, que es la casa de Dios. El sinónimo de casa es familia de Dios, que esta familia es la iglesia del Dios vivo, no es de un Dios muerto. Y sus características que tiene se identifican como columna y apoyo de la verdad, porque sus enseñanzas son de acuerdo a la Escritura. Aquí tenemos doctrina, pero no tenemos tradición. Aquí se tiene y se predica instrucciones de nuestro Dios, doctrina del Espíritu. No estamos predicando, hermanos, modernismo. Hoy lamentablemente hay iglesias que se llaman ser iglesias de Dios, aplauden, han quitado el tapado, el velo de la mujer, han constituido pastoras, hay un ministerio de mujer, cosa que la Biblia no lo prueba. Sus altares están llenos de flores, celebran los cumpleaños que le llaman acción de gracias y muchas cosas más, hermanos. Y usted ve jóvenes que se van a los campamentos juveniles, a las fogatas, a los retiros espirituales como protestantes, como otras iglesias que no son iglesia de Dios. Celebran sus bodas y los hacen paganas, con anillos, con pasteles, con adornos, todo tipo de cosas. Hasta hoy usted ve ministros, hermanos, que ahí están jugando basquetbol, fútbol, son de un ministerio, son predicadores, y eso es lo que están haciendo. Se ha corrompido totalmente, hermanos. Pero como iglesia de Dios, si somos la iglesia de Dios, columna, y tenemos esas características de ser apoyo de la verdad, sigamos firmes hacia adelante. El Señor es el único, hermanos, que vendrá a dar esa salvación, pero si estamos realmente dentro de su iglesia, dentro de su pueblo. Entonces, hermanos, esto es lo que hoy hemos estudiado. Y se ha dado a conocer esto, no con una finalidad de rivalidad, no con una finalidad de dono, sino es dar a conocer el mensaje de salvación para que todo aquel que crea, hermanos, en esto no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si alguien no lo quiere recibir, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Como dijo Pablo en 1 Corintios 11:16, con todo esto, si alguno os parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Por hoy, hermanos, hasta aquí dejamos la enseñanza y meditación de la palabra de nuestro Dios, esperando de todo corazón que reflexionemos, que meditemos y que conozcamos la verdad de nuestro Dios. Paz a vosotros.